Ya, tercer bloque y final desde el escenario del Poder Stock, disponible vía X, con periodismo independiente, con el editor de Interferencia.cl, don Andrés Almeida, in situ. Sí, aquí estamos. Ya vacunado 2 dosis, así que... Sí. Ya está listo. Sí, ya un poco más tranquilo. ¿Con cuál está AstraZeneca. Inoculado? AstraZeneca. Ahora le obedezco a la reina de Inglaterra. Muy bien. Yo le obedezco al presidente chino. Sí, a Xi Jinping. ¡Qué susto! No, ya vamos a hablar de todo eso, de los sí. ventiladores y los chinos y todo. Oye, ya pues analicemos, dentro de las maldades de Interferencia.cl esta semana, analicemos lo que fue la última cuenta pública de Sebastián Piñera y todo lo que significó, ¿no? Y la apuesta que, según ustedes, hizo de cambiar su agenda en esta primera nota de Interferencia.cl con esto del matrimonio igualitario, pero que solo complica a su sector, dice esta nota, que dice que este martes, ¿no?, Sebastián Piñera realizó entonces su última cuenta pública como mandatario y con una lista de anuncios que pasaron, ¿no?, casi desapercibidos, a excepción del que realizó respecto, ¿no?, del matrimonio y el apoyo al matrimonio igualitario, un proyecto que incomoda a personeros de su propio sector político como Joaquín Lavín y Mario Desbordes, pero que además es original del gobierno de Michelle Bachelet. Y alguna persona de prensa incluso no estaba en el paper original, ¿no?, en la impresión, sino que como que lo sacó así de... Entre gallo y medianoche, sí. Conejo del sombrero, están todas esas imágenes dando vueltas respecto de... Claro. ¿Qué quiso hacer el presidente con este anuncio que de alguna manera signó su discurso, ¿no? O sea, yo creo que logran mover un poco la aguja, pero en aguas súper superficiales. Ya. Porque era su última cuenta pública, la última oportunidad que tenía ante la historia, ¿no? De mostrar que entendía por lo menos por lo que había pasado. Y la verdad es que el discurso fue una suma de clichés, listados, frases de sabiduría con poco espesor y algunos anuncios, algunos interesantes, ¿no? Como el mismo del matrimonio paritario. También está el tema de la Fiscalía de Derechos Humanos. O sea, hay algunas cositas, pero no era pero claro, en este momento histórico no era para lista de supermercado. Entonces, claro, uno dice ya, reconoció violaciones de derechos humanos, porque además está horquillado desde internacionalmente ya por tribunales de derechos humanos que podrían hacerle pasar un mal momento de aquí en adelante. Así que me imagino que también hay una señal, ¿no? Pero este matrimonio igualitario a todos nos sorprendió. Sí. Este proyecto de la presidenta Bachelet, que fue torpedeado incluso dentro de su propio sector. Recuerda lo que decía la democracia cristiana al respecto sobre este matrimonio igualitario cuando la presidenta Bachelet lo quiso impulsar, teniendo mayoría en ambas cámaras. Sí, claro, ha sido... Ahora, si hay algo que ha estado fuera de todo este periodo histórico, ¿no?, desde el estallido social, la pandemia, ha sido la Iglesia. Entonces llega súper tarde también, ¿no?, como un progresismo medio trasnochado, cuando este proyecto ya por la ola cultural que viene ya hace que sea claro, algo evidente, zanjado, o sea, no tener a esta altura con la última elección de convencionales y la próxima que viene probablemente de diputados, senadores, o sea, se hace algo como incluso muy de modé, ¿no? Estar a favor de un proyecto que además que había propiciado la propia presidenta Bachelet. Entonces, claro, él logra sacarse de encima también cierta presión. Siempre los discursos presidenciales son para cambiar un poco la agenda, ¿no? Y él logra sacarse un poco la presión de una pandemia que está desbocada, claro, con una tercera ola, una crisis social que todavía no tiene y no le importa dinamitar ya a su coalición que ni siquiera lo apoya. Escuchemos lo que dijo, dale. Respecto del matrimonio igualitario. Impulsamos el acuerdo de vida en pareja. Hoy pienso que debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado. Y también el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Ahí no está leyendo nada, ¿no? No. Está prácticamente improvisando. Y te decía yo, ya no le importa dinamitar de una coalición que ya ni siquiera lo apoya tan... Sí, es raro, ¿no? ¿no? Es raro. Yo creo que con esto va a subir un par de puntitos en su popularidad de alguna medida, ¿no? Pero
de algún sector más progresista ligado a la derecha, no tengo idea, pero por 2 puntitos complica bastante al sector. Sí. Los candidatos presidenciales van a tener que alinearse en torno a esto. Va a ser muy difícil, especialmente para Lavín, ¿no? Cuestionar el proyecto de matrimonio igualitario. Ya dijo que él creía que era el matrimonio era entre un hombre y una mujer, Claro, pero que la libertad... Opus Dei, libertad y desarrollo que representa Lavín. Claro, por supuesto. Entonces Lavín queda en una posición muy incómoda porque, o sea, Lavín es bien transformista, de Mario Bros, digamos, o sea, puede transformarse en muchas cosas, pero sí, yo creo que siempre hay un límite, ¿no? Siempre hay un nivel en el cual si es que se transforma se desfonda. Claro, sí. Y yo creo que la consistencia de él en esto está bien en cuestión, más todavía cuando ya se transforma también en un líder político, no solamente una figura presidencial, un rostro, sino que también un líder dentro de la UDI. Pensemos que se descartó la candidatura de Belín Matei para que Joaquín Lavín fuera el abanderado de ese partido. Entonces, dentro del partido, por supuesto que ayer reporteamos, ¿no? Y los chats tanto de RN como de la UDI estaban ardiendo, digamos. ¿Qué le pasó a Piñera que nos pone en esta situación? Hay un sector de RN bien derechista, ¿no? Que va más allá de una centro-derecha, y la llamada bancada evangélica, que son 3 o 4, también han puesto en el grito en el cielo, ¿no? Por decirlo de alguna manera cristiana, respecto de este proyecto. Yo nunca he entendido la homofobia, ¿no? ¿Qué esconderá la homofobia? ¿Qué esconde la homofobia, el odio hacia algo, ¿no? Hacia alguien? Pero Giorgio Jackson hace también pone un tuit esta mañana que es muy interesante, además, porque recuerda un antiguo tuit de mayo del 2011 de Julio Isamit, hoy ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, cuando dice, supieron que el ministro a cargo de la cultura del país promueve uniones y matrimonio gay, que se vaya, dice, yo no voté por esto. Eso lo decía Julio Isamit hace 10 años, entonces ya Jackson se pregunta, bueno, si se vendrá entonces un cambio de gabinete por renuncia, ¿no? Crédito de esta arqueología tuitera a Nico, no sé, que fue el que descubrió que Julio Isamit hace 10 años había tuiteado esto en contra de su propio gobierno. Ya estaba Piñera aquí, recordemos, en su primer mandato, ¿no? Bueno, Piñera fuerza a su sector a seguirlo hasta el límite de la paciencia, ¿no? Yo creo que ya se da cuenta que están todos en el barco y que salirse en este momento es inoficioso, pero realmente Piñera tensa las relaciones por muy poco, además, porque realmente por 2 puntos extra en su mandato, una discusión que va a tener breve vida, digamos, porque si es que estamos todos de acuerdo va a salir rápidamente el voto de matrimonio igualitario, se va a celebrar de todas maneras, va a ser un avance, pero después de eso, ¿qué? ¿Eso va a estar en su legado? ¿Va a aparecer su legado firmando un proyecto de Bachelet? Tiene que llenar páginas, ¿no? Del libro que le están haciendo sobre el legado, de alguna forma, ¿no? Es que lo del legado es un completo absurdo, ¿no? Es una operación comunicacional para decir que que el gobierno vale algo la pena. Que después vemos, pero realmente hasta ahora es muy difícil que ese legado tenga un contenido que sea consistente, coherente y positivo, digamos. O sea, entonces, él desaprovechó una oportunidad como por lo menos para que uno dijera, bueno, el tipo entendió en qué problema está. Y no... Bueno, Piñera no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Es un especulador de la bolsa, con buenas y reñidas artes, por lo tanto está comprando acciones, ¿no? de un hecho, ¿no? De una realidad que le podrían, como tú dices, ayudar a mejorar en este último tramo que le queda de gobierno, ¿no? Está saliendo, ¿no? Es un especulador y tú tienes que salir a veces de inversiones malas, ¿no? Tienes que salir de la mejor manera posible, dejar clavados a los que tienes que dejar clavados, arrastrar a los que tienes que arrastrar. Y pone un tema en la mesa comunicacionalmente, es muy hábil en eso, ¿no? Sí, pero como te digo, es un temblorcito a nivel superficial, ¿no? Sí, claro. No es algo que vaya a mover la aguja del país, porque la situación pandémica es muy grave. Claro. La herida de derechos humanos es muy profunda. El tema social, la crisis social es muy profunda también. Entonces, Piñera con esto simplemente es un volador de luces. Yo no quiero decir que las luchas de años de las comunidades LGTB no sea un avance y que no tengan motivos para estar felices, pero era algo que ya venía con el cambio cultural. Entonces era algo que de alguna manera ya estaba, digamos, en la caja, ¿no? de este cambio, de este gran cambio cultural que estamos viviendo. Exacto, y es un proceso social que no se detiene, el matrimonio igualitario, ¿no? También habló de los presos luego del estallido social, ¿no? Esto fue lo que dijo. Queremos ser muy claros. En Chile no hay presos políticos. En Chile nadie está preso por lo que piensa. No hay ninguna persona que esté privada de su libertad por sus ideas. Sí hay personas privadas de libertad por decisión de tribunales independientes,
por delitos graves, como homicidio frustrado, lanzamiento de bombas Molotov con resultado de muerte o incendios con resultado de muertes. En consecuencia, nos oponemos a una ley de indulto o de amnistía. Muy bien, ¿qué te parecen estas declaraciones? ¿Cómo lo analizan ustedes de Interferencia? Es una discusión técnica también que es preso político. Un preso político también es alguien que es detenido de manera arbitraria y cuyas detenciones se extienden en tiempos arbitrarios comparados con otros segmentos de la población. Sin ser juzgados, digamos. Claro, sin ser juzgados y donde hay una arbitrariedad en los procesos de detención. Si fuera por la definición que dice Piñera, que es por lo que uno piensa, digamos, los presos políticos serían muy pocos. Nelson Mandela no hubiese sido preso político, ¿no? Acordémonos que Nelson Mandela fue detenido y juzgado por algunos actos también de rebelión, ¿no? O sea, está lleno de presos políticos que tuvieron pasos o los presos políticos del Frente para el Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, no es cierto que los presos políticos solamente están presos por sus ideas y no por sus acciones, sino que también hay veces en las cuales hay involucrados revueltas populares. La historia, pues la historia es fricción. La historia también es conflicto y también tiene violencia. Entonces la salida política violenta ha sucedido muchas veces en la historia. Entonces, este tipo de medidas lo que tratan de hacer es más bien componer un momento histórico. Digamos que disculpa que la dictadura también detenía gente por lo acusada de terrorista. Claro. O por actos violentos, ¿no? Claro. Era una manera muy común eso, ¿no? Sí, claro. Entonces la definición de si hay presos políticos o no, yo creo que habría que ver todo, habría que ver cada uno de ellos, ¿no? Pero hay varios en los que tú dices, bueno, ¿por qué está detenido alguien que quemó una banca frente a un banco, pero fue en la banca, no el banco, y está detenido durante 12 meses? Sí. O sea, ¿están todavía haciendo inteligencia para ver esa situación? O las detenciones ilegales, como cuando, por ejemplo, tú no puedes, los organismos de inteligencia no pueden presentar pruebas para detener personas. No ha habido tráfico de información de los organismos de inteligencia a las fiscalías para que hagan instalación de pruebas que permitan mantener las detenciones o los juicios. Entonces hay una serie de preguntas que más bien, antes de juzgar, nosotros deberíamos ponernos a analizar con respecto a lo que la Unión Europea, por ejemplo, define como preso político, que tiene que ver con las detenciones ilegales, que tiene que ver con detenciones por un tiempo mucho más largo de lo que habría en otros casos. O sea, estudiemos el tema, no digamos que un cliché, que es que uno está preso por su idea, como te decía. Si no, Nelson Mandela no hubiese sido jamás un preso político. Fíjate que hay una pareja de jóvenes menores de 20 años que fueron acusados, luego hacer una barricada, así fueron en Iquique, estuvieron más de un año en la cárcel de Alto Hospicio. Y luego salieron en libertad porque no habían pruebas suficientes para tenerlos ahí detenidos. Claro, un año a mi juicio acusados, digamos, a mi juicio estuvieron ahí en el Alto Hospicio. A mi juicio hubo un castigo, hubo una connivencia entre los poderes ejecutivo y judicial para castigar la protesta. Es una opinión, no tengo ninguna prueba para decir eso, pero me parece evidente que no hubo suficientes garantías para los detenidos de la revuelta. No, yo creo fehacientemente que hubo un amedrentamiento de parte del gobierno a través de las policías del Estado para que la gente no siguiera protestando. Amedrentamiento que está envuelto en represión y en violaciones de derechos humanos, ¿no? Sí. No es casualidad todas las bombas lacrimógenas que se dispararon a la cara, no es casualidad todas las balines que terminaron mutilando personas, no es casualidad toda la brutalidad que vimos, que yo no había visto desde la dictadura, de parte de la policía. Sí, y además los tribunales tampoco han sido muy duros con la propia policía. Acordemos el caso de Juez Urrutia, sumamente presionado porque liberó a algunas personas de la primera línea. Entonces, en ese caso habría que estudiar también cuáles fueron las presiones que ha habido, digamos, por parte del Ministerio de Justicia a los jueces. Recordemos que el ascenso de los jueces tiene que ver en un país superpresidencialista con el lobby que puedan hacer frente al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia con el Congreso. Entonces, ahí hay algo, hay una historia que no se ha contado que tiene que ver con cómo el Poder Judicial, como en los tiempos más oscuros, de alguna manera se alineó con las políticas del Ejecutivo para tratar de contener, digamos, algo que se les desbordaba por todos lados. Y leyes que criminalizaron aún más la protesta social y que fueron apoyadas incluso, y que para la historia, ¿no?, por ciertos sectores incluso de la izquierda, ¿no? Sí, claro. Sí, así claro. Que eso va a quedar ahí, eso ya está en la historia. Sí, tendrán que verlo de aquí en adelante, cómo lo enfrentan eso, ¿no? Sí. Ese juicio. Sí. Lo que no está en la historia es investigar un poco más en esta constante histórica que hemos visto, ¿no?, que fue en la época de la dictadura igual también, ¿no? Como los tres poderes del Estado
En la dictadura se desvaneció el legislativo, se transformó en lo mismo que el ejecutivo, pero cómo esos poderes confluyeron en intereses y los vínculos que hay. También es algo interesante para el diálogo constitucional. Exacto. ¿Cuáles van a ser los contrafuertes para que de verdad haya tres poderes en Chile y no haya un presidencialismo exacerbado que mete por un lado la mano derecha en el Congreso y la mano izquierda en los tribunales? Muy bien, estamos desmenuzando entonces esta última cuenta pública de Piñera, y también habló, ¿no?, de derechos humanos. Esto fue lo que dijo. Queremos hoy anunciar que en conjunto con el Ministerio Público vamos a crear una fiscalía especializada en delito contra los derechos humanos, y el gobierno entregará a todos el apoyo que ello requiere. Además, en el corto plazo hemos incrementado los recursos para el servicio médico legal, lo que va a permitir facilitar las funciones. Muy bien, Fiscalía de Derechos Humanos. Justicia que tarda no es justicia. O sea, llegó 2 años tarde, ¿no? Esto debería haberlo implementado en marzo del 2020, o sea, en diciembre del 2019, cuando realmente era necesario, ¿no? O sea, ahora, claro, está bien. Es bueno que exista esa fiscalía porque de alguna manera va a poder recoger todos estos casos, pero en temas penales es muy claro que todas las pruebas, el grueso de las pruebas se recoge en los primeros días, ¿no? Después de eso cada vez se difumina más la capacidad que tú tengas como para encontrar esas pruebas. Veamos qué pasa. Ahora hay muchas filmaciones, hay muchos elementos. Veamos también quiénes están a cargo de esa fiscalía y veamos qué finalmente pasa. Yo creo que es una buena noticia, pero justicia que tarda no es justicia. Sí, yo creo que Sebastián Piñera está asustado. Está asustado, ¿no? Como dijo el abogado Luis Toro de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter, no es casualidad que él no haya querido ir al traspaso de mando de Ecuador, del presidente Lasso, siendo que es un presidente muy afín a su idea, y que se haya bajado por un supuesto cambio de gabinete que nunca ocurrió, ¿no? Y que también se haya bajado de eso el presidente colombiano Duque, también pocos días antes de este traspaso de mando. Y hablando con abogados de derechos humanos acá, desde el escenario del poder, hablamos con el chileno que está a cargo de la fundación de Baltasar Garzón, lo entrevistamos acá, Rodrigo Lledó, y él dice que, claro, ya hay acciones legales puestas en tribunales internacionales de derechos humanos en contra de Sebastián Piñera, y estos tribunales actúan en la medida en que sus países de origen nos dan señales de avanzar en esto. Yo creo que Piñera, al hacer esto, también está haciendo una movida política comunicacional, de decir, oye, pero ¿cómo si yo armé una fiscalía de derechos humanos? ¿Cómo me van a juzgar afuera si en mi país está ocurriendo esto? Y como tú bien lo dices, esto debió haber pasado hace 2 años, e incluso él debió haber dado señales de remoción de las policías y de los que estaban en cargo de la policía, mientras en su gobierno se estaban mutilando jóvenes y jóvenes chilenos, ¿no? Sí. Yo comparto tu análisis. Yo creo agregar otro punto. Fíjate en el tuit de Hernán Larraín ayer, que dice que Piñera pidió perdón por las violaciones a los derechos humanos. Nunca lo dijo. Nunca pidió perdón. Y en el tuit de Hernán Larraín está diciendo eso. Entonces, yo no sé si quieren pasar colado ese tuit en esta causa, ¿no? O no. Pero evidentemente la señal que da Larraín con eso también es una señal extraña. Yo creo que aquí también a lo mejor estaba eso planeado para que el presidente lo dijera y no lo dijo, y Larraín se salió con la suya, anda tú a saber. Pero es raro el tuit de Larraín al respecto. Piñera está pasando a la historia como un violador de derechos humanos, con un gobierno que encabezó violaciones a derechos humanos, y él lo dijo también ayer, ¿no? Se cometieron violaciones a derechos humanos en su gobierno y no hizo nada por evitar esas violaciones cuando debió haberlas evitado. Y es más, hay toda una clase política de la llamada centroizquierda en ese momento. Yo hablé con senadores del Partido Socialista, que ¿por qué no lo acusaron constitucionalmente, ¿no? Cuando debieron haberlo sacado pensando en los chilenos y chilenas del futuro, es por violaciones de derechos humanos. Ahí, creo yo, Piñera debió haber seguido, debió haber dejado la moneda, por esa señal que no dimos en los 90, ¿no? Y que la pagaron jóvenes 30 años después. Cuando tú no das señales claras sobre el respeto de los derechos humanos, van a haber, lamentablemente, a la larga o a la corta, chilenos y chilenas que lo van a pagar por esa señal que no diste. Era el momento de decir, un presidente de la República o una presidenta de la República durante su mandato se viola en derechos humanos, es sacado de la moneda, así de simple. Y la izquierda no lo hizo. Cierta izquierda, esta izquierda
o llamada centroizquierda, no sé lo que será hoy día, incluso sectores del Partido Socialista. Diputados lo querían, pero senadores no lo querían, ¿no? Ahí estaba dividido también el PS. Ni hablar del PPD y de la democracia cristiana. Sí, el senador Insulza trajo de vuelta a Pinochet, ahí, digamos, no hay que ir muy lejos para eso. Estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Además, Piñera, volviendo a Piñera tampoco reparó. Piensa tú lo que ha pasado con las personas que tienen lesiones oculares. Todavía no ha habido ningún programa de reparación, porque no solamente violaste los derechos humanos, sino que además tienes que reparar lo que has hecho. No ha habido nada en torno a eso. Anunció algo que había anunciado también el año pasado, pero que no ha pasado, algo así, ¿no? que no ha pasado absolutamente nada con eso, muy poco. Y además hay datos raros. En el INDH aparecen muchos menos heridos oculares de los que tiene la Asociación de... Estas son las imágenes. Este es el legado de Piñera. Estas son las imágenes de un gobierno de Piñera. Sí. Estos jóvenes, porque son jóvenes, lamentablemente, en su gran mayoría, hombres y mujeres, que por luchar por un país más justo, a los cuales tenemos que agradecerle esta nueva constitución, terminaron así. Sí. Según el INDH son cerca de 200, según la Asociación de Heridos Oculares son cerca de 500. También hay un dato raro ahí. Están emergiendo datos extraños también respecto de este tema de derechos humanos. Esto va a ser una pelea larga como fue la que dio Solasierra y todas las familias de derechos humanos. Va a ser una pelea larga. Ojalá que no sea tan larga y no terminen muriendo antes de que haya justicia, pero aquí va a haber un dispositivo muy grande para tratar de zafar de esta crisis de derechos humanos de la cual Piñera es protagonista. Veamos el tuit que tú decías del ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ahí está. Grandes avances en derechos humanos anunció el presidente Sebastián Piñera, empezando por su petición de perdón a quienes sufrieron violaciones a los derechos fundamentales durante el estallido social, la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, apoyo al INDH y también a la Defensoría de la Niña, lo que tú señalabas. Sí, pidió perdón por llegar tarde al tema de la pandemia, un perdón también bien tibio, poco específico y que tampoco tiene reparación porque todo lo que ha entregado Piñera ha sido a tirabuzón, ha sido un regateo constante. Entonces, la verdad es que no puede ser decepcionante un discurso que igual nadie esperaba mucho. Hay un problema de legitimidad, ¿no? La legitimidad del gobierno por ejercicio, no por origen, es algo cierto. Entonces todo el mundo mira con mucha distancia a un gobierno que no tiene esa legitimidad. El problema de legitimidad no es solamente un discurso, tiene que ver con cómo la sociedad completa lee algo. Yo creo que nadie esperaba algo del discurso de Piñera y lo único que hace es cambiar un poquito, muy egoístamente a mi manera de ver, cambiar un poquito el giro para que no le tiren el debate real. Desviarlo un poco como un volador de luces, diciendo que es muy importante para la comunidad LGTB, o sea, que no quiero menospreciar esa comunidad con este avance, pero finalmente... Debe atribuirse un logro ya o atribuirse algo que se viene luchando hace tiempo ya. Claro. Y después, para pasar por progresista, lo cual nadie se lo va a creer nunca, y además la factura de la movida se la pasa a su propio sector. Entonces es realmente muy disociado de lo social, ¿no? Incluso del ánimo social desde su propio sector, que hoy día deben estar preguntándose por qué no lo dejaron caer en noviembre del 2018. Muy bien, vámonos con otro tema también que ha golpeado esta semana, lo trae Interferencia.cl, lo analiza y tiene que ver con los ventiladores, ¿no? Comprados por la CPC en China. Dice que el Servicio de Impuestos Internos dio luz verde a mecanismos de beneficio tributario a donaciones 2 días antes de la llegada de ventiladores de la CPC, ¿no? Todo esto bajo el estado de excepción. Fue el 29 de abril del 2020 que el Servicio de Impuestos Internos publicó una circular que asegura que las donaciones al fisco durante la pandemia sean deducidas del impuesto a la renta. Ahí está, ¿no? Un par de días antes de que empezaran todos estos anuncios de llegada ahí con el presidente Sutil, lo conversábamos ayer, muy contento agarrado ahí del podio, muy dichoso, ¿no? De este momento político que está viviendo Sutil, ¿eh? Sí. Y además, con el presidente de la República en segundo plano allá. Además, acordémonos como decano. Acordémonos que esto viene de un fracaso enorme de Mañalich por traer 1.400 ventiladores que anunció y que un día en la radio dijo, no los vamos a traer nada, dijo. Y eso generó no se va a poder hacerse, dijo. Sí, no se va a poder, pero dijo que tenía 500 ventiladores chinos que nunca llegaron. Acuérdate, los 500 ventiladores fantasmas chinos que el embajador chino dijo, no, o sea, ¿de a dónde, no? Exacto. Entonces, esto venía de un bochorno tras bochorno y esta fue un poquito como la carta, el sombrero, el conejo del sombrero del gobierno, mandar a los empresarios una misión comercial como Marco Polo a buscar ventiladores y llegar triunfantes con 500 ventiladores que por lo menos empataban los ventiladores chinos que nunca llegaron.
Y bueno, con una operación comunicacional enorme, con horas o minutos de televisión, transmitiendo en vivo este aporte de los empresarios, poco menos que como si fuera la Teletón. Y finalmente, los ventiladores no servían, nosotros lo dijimos en un artículo, que eran deficientes. Ustedes lo han señalado el año pasado, al igual que CIPER, sí, que allá pusieron luces amarillas respecto a estos ventiladores comprados en China, ¿no? Sí. Que no estaban funcionando, ¿no? Sí. Este artículo lo sacaron en septiembre del año pasado con las graves fallas de los ventiladores chinos que la CPC trajo a Chile, ¿no? Sí, o sea, era algo que ya veníamos advirtiendo, finalmente ya sale hasta en la tercera. Ya es como el acabose, ¿no? Que hay 37 funcionando. 32. O sea, 32. De 515. De 515. O sea, es un fracaso completo de la misión de la misión diplomática. Hoy día estamos con tasas de ocupación cercana al 100. O sea, esos 400 ventiladores podrían haber habilitado 400 camas UCI y no pasó. O sea, hoy día el dilema de la última cama podríamos decir que los muertos extras se deben al déficit de estos ventiladores, de alguna manera, de manera indirecta, pero de todas maneras hay una responsabilidad ahí. Y bueno, hay que ver también si no funcionaron, si generaron algún perjuicio, porque ahí viene otra lista interesante. Claro. Si hay personas que murieron por el uso de estos ventiladores, no lo sabemos, ventiladores completamente que no servían, ¿no? Según los estudios técnicos, ¿no? Claro. Eran precarios. Venían las instrucciones en chino. Claro. O sea, una serie de circunstancias. Y bueno, la nota con la que nosotros aportamos al debate ahora es que más encima, 2 días antes de la llegada, hay una circular del Servicio de Impuestos Internos para dejar muy claro que estos ventiladores deducen impuestos. Claro. Entonces, más encima, o sea, no quiere decir con esto que le salieron gratis, pero de todas maneras terminamos nosotros pagando la propaganda de la CPC. Ahí está la circular. Claro, porque uno puede pensar, bueno, estos señores de la CPC quisieron hacer algo por el país y fueron engañados en China, ¿no? Lo quisieron hacer por mejor y fueron engañados en China dentro de una pandemia, dentro de una necesidad o una urgencia de tener ventiladores. Pero también sabemos ahora, ¿no?, que podrían descontar impuestos de las empresas por la cual se compraron estos ventiladores. Claro, y además todo a 2 días de la llegada. El Servicio de Impuesto Interno también es una pregunta, ¿no? ¿Qué está haciendo el Servicio de Impuesto Interno de que saca circulares a la medida de la CPC? Entonces, la situación es bastante claro, grave. Ya hemos visto que todo lo que tiene que ver con redes asistenciales es muy... Arturo Zúñiga era el encargado de redes asistenciales nuevamente. Claro. Él es el que coordinó también por el lado... Bueno, fueron la Cancillería, la Subsecretaría de Comercio Exterior y Arturo Zúñiga a la parte técnica para traer esos ventiladores a Chile. Entonces, Arturo Zúñiga, que recibió aportes también, entre otras personas, del propio Juan Sutil, para su elección como constituyente por el Distrito 9. A mí no me extraña que Arturo Zúñiga se transforme en un gran empresario del sector salud en el futuro. Un buen ingeniero comercial de eso, sí, ¿no? ¿Cómo es? Oye, y lo otro también, además está, tú decías, lo técnico, está lo de salud que tiene que verse, que se afectó en la salud. Está esto de los impuestos también, ¿no? Me imagino que la Contraloría pondrá ojo en el asunto, ¿no? Si realmente ellos devengaron impuestos a partir de esto. Pero también está todo el tinglado político, el uso político que se hizo a esta avenida, donde el gran empresariado, actuando como patota, porque así actúa esta patronal, ¿no?, la CPC, como patota, demostrando que no, nosotros los privados podemos hacer las cosas mejor que el Estado, ¿no? Y nadie nos puede decir nada, y podemos llegar y traer estos ventiladores, y luego que le presta toda la ropa al mundo París, ¿no?, en un discurso vergonzoso esta semana, en un punto de prensa, nuevamente Sutil dice, no, si aquí la culpa entonces es de lo público. Es que no supieron usar. Porque no supieron entonces calibrar los ventiladores. Eso se han llegado a clínicas privadas, dice Sutil, estos se habrían usado bien. Yo creo que colapsó también el viejo mito de que lo privado es mejor que lo público. Yo creo que eso colapsó. Yo creo que el actuar de la CPC, el gobierno de Piñera, que representa todos esos valores, y una serie de actuaciones como de corrupción en el mundo privado, yo creo que colapsaron en la opinión pública, colapsó esa idea que decía que lo privado era bueno y lo público venía detrás y que tenía un montón de problemas. Exacto. Yo creo que hoy día el valor de lo público también tiene que ver con que en comparación con lo privado ha emergido con fuerza. Tú miras, anda a ver los ventiladores de la CPC y dime que los privados lo hacen mejor. Y como las maldades de Interferencia.cl tienen seguimiento de la noticia, ¿no? Sacan ustedes este perfil, ¿no?, de Luis Schmidt, el hombre de confianza de Piñera en China,
y amigo de Sutil, que fue clave en la donación de ventiladores de la CPC, ¿no? El embajador, nada menos, nuestro en China, ahí está el señor Schmidt, amigo de Piñera. Piñera nombra amigo como embajador, ¿eh? Tiene, tío de Carolina Schmidt. Tío de Carolina Schmidt. El tío de Carolina Schmidt. Sí. ¿Te acuerdas? Acuérdate que tiene al señor Díaz, su gran amigo en Portugal, de embajador. Tiene otro amigo en Inglaterra en su momento, embajador, que hizo poner al hermano en Argentina. Esta empresa llamada Chile con gente de confianza en los negocios. ¿Te acuerdas del primer gobierno que era el gobierno de excelencia, los mejores? ¿Te acuerdas? El gobierno de los mejores con los pendrive, ¿no? Casi todos de la Católica y con posgrado en el extranjero. Por eso te digo, colapsa el sentido de que los privados realmente son más inteligentes, hacen mejor las cosas, son más eficientes, ¿no? ¿Y este señor quién es el embajador de China que fue clave en esto? Es un empresario agrícola con mucho interés en el Asia, que fue jefe gremial de Fedefruta, que son los exportadores de fruta, y que por su buen oficio, me imagino que era un buen líder gremial, terminó siendo presidente de la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, que agrupa, digamos, a los grandes empresarios del sector y de los más conservadores también, pero también son los que han tenido un vínculo más profundo con China, porque buena parte con de la estos comunistas chinos. Claro, es como de los que dicen, si un chino se comiera una manzana chilena al año, no habría, digamos... Claro, venderíamos 1.600 millones de manzanas diarias. Claro, o una botella de vino. Bueno, esa fue la estrategia de irse a China, ¿no? No hay una estrategia política, es un embajador comercial, es una misión comercial principalmente, ¿no? Y bueno, es una persona cercana a Piñera y una persona también cercana a Juan Sutil, lo cual lo hace clave en este tema de los ventiladores. Y también no nos olvidemos que también es quien arma la agenda en China para la visita del presidente, cuando todavía no había estallido social, y llega Piñera con sus hijos a esta reunión con los grandes empresarios tecnológicos. Increíble. Y habiendo los hijos fundado una empresa, Kawaii Labs, laboratorio. Sí. Entonces, o sea, los negocios son negocios, pero el negocio familiar en Chile es la moda, ¿no? Es lo que se usa. Entonces... está claro, ¿no? O sea, negocios son negocios, pero yo hago negocios con mi familia y con mis amigos. Bueno, después de todo esto dijo esto, ¿no? El 31 de mayo, Schmidt en la tercera. Mira que le echó la culpa acá. Dice que las órdenes venían de Santiago y del Ministerio de Salud, ¿no? Y entre ellos se aprobaban, embarcándose también entonces de la responsabilidad que él le como embajador chino en todo este saguisado, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué responsabilidad tuvo realmente? ¿Qué dice el artículo de interferencia? O sea, en cuanto a responsabilidades concretas no vamos a ver todavía, ¿no? Él lo que tiene, lo que ha contado en otros medios es que él fue gestor de encuentros de empresarios con empresas, ¿no? Y que hicieron un poco la agenda, que buscaron los contactos, las traducciones, o sea, todo lo que tiene que ver con relación bilateral con empresas chinas. Y en eso, claro, la traducción de los manuales, o sea, tiene como buenos oficios. Yo no sé si es que yo creo que evidentemente él no estaba viendo si los ventiladores eran buenos o malos, pero no me cabe ninguna duda de que si alguien tenía una antena para saber si los ventiladores eran buenos o malos, era él. Claro, por supuesto. Ustedes citan un artículo de CIPER, que también dio mucho que hablar en su momento, ¿no? Que tiene que ver con esto, los secretos del Far West, de la compra de ventiladores en la SPC en China, especuladores corruptos, mercado negro y maletas de billete, que las propias personas que estaban a cargo de esto señalaban que iban con maletas de billete a comprar estos ventiladores ahí en el mercado negro chino. O sea, se metieron en la mafia misma, ¿no? Sí, muy entretenido ese artículo de CIPER. Sí, pues, era una mafia. Había un momento de que todo el mundo estaba buscando ventiladores, entonces algún mérito tenía traer algo de ventiladores al país, ¿no? Eso yo no lo discuto. Pero si hubiesen dicho, mira, estos ventiladores son ahí nomás, veamos cómo funcionan, nos sirven o no nos sirven, y hubiesen sido más humildes y no hubiesen devengado impuestos, yo creo que uno estaría diciendo, bueno, lo intentaron, ¿no es cierto? Que eso era valorable, pero transformarlo en la solución, más encima para un quilombo que había dejado Mañalich, que era del puerto de una casa, para tratar de arreglar políticamente eso, entonces todo es una especie de opereta, ¿no? Y nos queda también esa reflexión de que no todo puede estar en manos de privados, así como no todo puede estar en manos del Estado. Aquí hay salud pública comprometida y un ventilador defectuoso le puede haber significado también la muerte a alguien, ¿no? Eso lo tenemos que ver, ¿no? Eso lo tenemos que investigar. Don Andrés, llamado a la suscripción. Por favor. Su propina en mi sueldo. Por 3.000 pesos defiende también y se parte de esta comunidad del periodismo libre a través de interferencia.cl. Ahí están todos los códigos para colaborar, don Andrés. Como quiera pagar
¿Su propina es mi sueldo? Sí. Bueno, nosotros tenemos un modelo de suscripción. Ahí está Víctor Herrero, el director. Entonces, tenemos no es solamente un galán, es el director del sitio ahí. El director, fundador. Don Víctor Herrera. Sí, líder espiritual, todo. Es más que un rostro bonito ahí, el Víctor llamando a la suscripción. Sí. Y apoyar vean el video porque ahí explica él todo el proyecto, ¿no? Y explica el proyecto básicamente tiene que ver con que nosotros no dependemos de avisos, no dependemos de los clickbait, de los clics, a pesar de que mucha gente cree que es así. Y no han querido hacerlo. Y no hemos querido eso es lo hacerlo. más importante. Sí. Dependemos de tener una cantidad importante de suscriptores que confíen en que lo que nosotros hacemos, le damos productos especiales, sorteos de libros, newsletter exclusivos, y además pueden acceder a todo el contenido porque tiene un muro de pago que a nosotros nos permite también ir produciendo esas conversiones de nuevos suscriptores. Así que, pucha, para nosotros es clave esa parte porque con eso podemos hacer el periodismo que estamos haciendo. Don Andrés, a nombre de todo el equipo, muchas gracias por haber venido. Saludo también al equipo de Interferencia.cl y gracias también por la sintonía. Nos encontramos nuevamente en otra oportunidad desde el escenario del poder, hablando los temas que están construyendo sociedad en este Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Hasta la próxima. Chao.